El Evangelio de San Mateo. Para los que vienen por primera vez, estamos viendo la iglesia verdadera del Señor. Ahorita les voy a explicar un poquito. Ya tienen el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Le voy a dar lectura y le voy a pedir que se humille delante del Señor para que podamos recibir su palabra. Dice aquí la palabra de nuestro Señor Jesucristo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así es, Señor. Sabemos que es sobre ti, mi Señor Jesucristo, porque tú eres la roca, que tu iglesia está siendo edificada, Señor. Todo aquel, Padre, que esté fuera de ti no es iglesia, lo sabemos. Solamente aquellos que han sido injertados en ti, mi Señor Jesucristo, esos son tu pueblo, Señor. Solo aquellos que tienen al Espíritu Santo, esos son tuyos, Padre. Así está escrito que si alguno no tiene al Espíritu, no es de Dios. Padre, te damos gracias, porque a nosotros nos has dado a tu Espíritu Santo, Señor. Y podemos verlo porque nos has hecho nuevas criaturas. Has cambiado nuestra manera de pensar, Señor. Antes confiábamos en la sabiduría humana, en la sabiduría de este mundo, en nuestra propia sabiduría. Hoy confiamos en tu palabra, Señor, que es la única, que es la verdad y que la que tiene poder para salvarnos y para llevarnos a la imagen de Cristo. Te damos las gracias, mi Señor, porque sabemos que esta obra no es de nosotros, Señor. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Gracias, Señor. En esta hora, Padre, que vamos a meditar en tu palabra, porque escrito está que tu palabra es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en toda justicia. Te rogamos que nos des sabiduría para enseñar, para aprender, y nos des la capacidad, Padre, de vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué estamos viendo para los que vienen por primera, segunda vez? La verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿cuál es el tema general? La verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Usted no ha escuchado allá afuera que dice la gente, bueno, ¿cuál es la iglesia? Porque hay muchas iglesias. Yo sí he escuchado a gente así, que a mí me dice, bueno, pero ¿cuál es la iglesia? Hasta entre ustedes me dice que son cristianos, hay muchas denominaciones, y es verdad, mi hermano. Y esas divisiones, ¿quién las hace? El hombre. Pero Cristo, ¿cuántas iglesias tiene nada más? Nada más tiene una iglesia. Ahora, ¿quién puede decir cuál es la iglesia de Cristo? ¿Qué hemos aprendido a ver? Solamente la palabra de Dios, solamente Dios mismo dice quiénes son sus ovejas. Cristo dice, mi iglesia, mis ovejas, mi pueblo son los que oyen mi voz y me siguen a mí, a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Mis ovejas son aquellos que tienen al Espíritu Santo. Dice Romanos que si alguno no tiene al Espíritu, no es de Dios. Mis ovejas, mi pueblo, dice el Señor Jesucristo, son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay evidencia en la palabra de quiénes son el pueblo del Señor. Y por eso estamos viendo ahorita el tema de las sectas. Si ponen ahí la lista, mucha gente no sabe discernir entre lo que es la iglesia de Dios y lo que no es la iglesia de Dios. ¿Ya está la lista ahí? Por ejemplo, ellos piensan que son la iglesia de Dios. Sabemos que por sus hechos no son la iglesia del Señor. Sabemos que ellos no predican el evangelio de Jesucristo. Ellos predican ¿qué? Otro evangelio. ¿Y qué dice Pablo? Si alguno os anunciare otro evangelio, sea ¿qué? Sea maldito. Todas esas sectas, hermano, están bajo maldición. ¿Por qué? Porque no predican el evangelio del Señor Jesucristo. Todas esas sectas han hecho su propio evangelio. Ellos dicen cómo el hombre se salva y no dicen como la palabra dice que el hombre se salva. Todos ellos dicen que el hombre se salva por medio de ¿qué? De obras. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que por medio de la fe. ¿La fe en quién, hermano? En el Señor Jesucristo. Todos ellos enseñan la palabra de Dios mezclada con palabra de hombre. Cuando la Escritura dice que no le añadamos a la palabra de Dios. Cuando la misma Escritura dice que deseemos la leche espiritual, que es la palabra de Dios, no adulterada, no mezclada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso estamos viendo esto que es muy importante, porque todos tenemos familiares que están metidos en estas sectas.
Y ellos no saben que van rumbo a la condenación eterna, porque solo hay un camino para llegar al Padre, y ese camino se llama el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ya vimos dos sacramentos, porque estamos viendo la secta de los católicos. Ellos dicen que Jesucristo instituyó sacramentos para salvación. Ellos dicen, porque en la Biblia no dice eso. Ellos dicen que esos sacramentos le fueron dados a la Iglesia Católica y que por eso fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Eso es mentira, porque solamente fuera de Cristo es como no hay salvación. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ellos dicen que fueron dados 7 sacramentos, ya vimos 2. El primero fue el bautismo en agua. Ellos dicen que si alguna persona no se bautiza en agua, no recibe la gracia de Dios, no recibe el perdón de sus pecados. Eso es mentira. Para que alguien se pueda bautizar en agua, necesita ser ya creyente, y si es creyente ya es salvo. ¿Cuántos dicen amén? El segundo sacramento que vimos es el de la confirmación. Ellos dicen que es necesario que ya cuando el niño bautizado crece, él confirme su fe, voluntariamente y conscientemente vaya y declare su fe, pero en la Iglesia Católica, no en la palabra de Dios ni en el Señor Jesucristo. ¿Y qué hace el sacerdote con el que se confirma? Le unge con aceite y le dice que a través de eso que él le ungió, la persona recibió el Espíritu Santo. Otra mentira, porque el Espíritu Santo se recibe por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a ver otro sacramento y vamos a derrumbarlo por medio de la palabra de Dios. Vaya usted a Juan 20:20. Ahora, ¿por qué ellos creen eso y no creen a la palabra? Porque así está escrito. Cuando alguien rechaza a Cristo, Cristo dijo: a mí no me recibes, a otro vas a recibir. A mí no me crees, a otro vas a creer. ¿Ya lo tiene usted, Juan 20:20? Dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos, ¿sí está ahí? Se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también, ¿qué dice? Yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, ¿les son qué? Remitidos. Y a quienes se los retuvieres, ¿les son retenidos? ¿Qué sacramento inventaron con este texto la Iglesia Católica? ¿No entendió ahí lo que leímos, mi hermano? Ellos dicen que aquí Jesucristo le dio autoridad a los apóstoles para perdonar pecados, y que por eso la gente tiene que venir y confesar sus pecados ante uno de ellos para que ellos le pueda perdonar sus pecados. ¿Usted ha visto un solo ejemplo en la Biblia de que alguien haya venido con uno de los apóstoles y le haya confesado sus pecados y uno de los apóstoles le hubiera dicho: te absuelvo de tus pecados? Los que han leído la Biblia han visto por lo menos un ejemplo. Entonces, ¿a qué se refiere esto, mi hermano? ¿A qué se refiere que ellos podían o no perdonar los pecados? ¿Qué mandamiento les dio cuando Jesucristo ya se iba? Id por todo el mundo y predicar, ¿qué? A toda criatura. El que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo es que ellos tenían la autoridad para poder perdonar pecados? A través de la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Como dice Pablo, a ver, ¿cómo va a ser alguien salvo si no vas y le predicas al Señor Jesucristo? ¿Cómo va a ser salvo esa persona? No puede ser salva. Necesitas predicarle a quién, a esa persona. Al Señor Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados, que Él tomó nuestro lugar, que Él llevó nuestro castigo, y que a través de su sacrificio y de su sangre derramada en la cruz hay perdón de pecados. ¿Cuántos dicen amén? Y el que cree en el Evangelio, ¿qué pasa en ese momento? Dios lo declara justo. Dios le perdona, ¿qué? Todos sus pecados. Miren los requisitos que ellos dicen que hay que tener para poderse confesar con un padre. Miren, vamos a verlos y vamos a ver que son mentira. Un requisito para poderse confesar sus pecados delante del cura o del padre es este, miren. Dicen que tienen que hacer examen de conciencia. O sea, que la persona que se va a confesar con un padre tiene que examinarse primero en qué ha pecado. A ver, ¿usted cree?
¿Cuántos de aquí se confesaron en la iglesia católica? A ver, ¿cuáles son los pecados que te examinabas? A ver. Sí, pero ¿cuáles? Porque miren, nadie sabe qué es pecado, mi hermano, a menos que el Espíritu Santo venga sobre la persona, ¿eh? A ver, ¿cómo sabemos qué es pecado? A través de la palabra. Dice que la ley, ¿qué nos muestra? Lo que es pecado. Cuando alguien desconoce la palabra de Dios, a lo bueno, ¿cómo le llama? Malo. Y a lo malo, bueno. ¿Tú crees que un católico sabe que está cometiendo idolatría al adorar su imagen? ¿Tú crees que él sabe que está cometiendo idolatría? ¿Tú crees que va a examinarse y a decir, aquí dice, no te harás imagen, no te arrodillarás ante ella, porque Dios es el mandamiento que da? ¿Tú crees que en ese momento él puede ver ese pecado? Él puede ver a lo mejor algunos pecados, robó, mintió, algunos, pero no puede ver realmente todo lo que es pecado. ¿Cuándo realmente vimos todo nuestro pecado? Cuando venimos a Cristo, porque Él es la verdad, Él es la luz. No sé si te pasó a ti. A mí me pasó, a mí cuando me predicaban del evangelio, yo decía que yo era bueno. Ahí están mis hermanos que me predicaban del evangelio. Yo les decía, ustedes vayan porque ustedes sí son pecadores. Yo, mira, no he robado, no he mentido. Me sentía más puro que el Papa. Cuando una vez, hermano, Dios me mostró mi condición, yo pude ver toda mi maldad. Toda, orgulloso, rencoroso, soberbio, idólatra. Un montón de pecados que me mostró el Señor. Pero porque ya a través de su palabra, mi hermano, Dios nos muestra ¿qué? El pecado. ¿Qué tan malo? Miren, ahorita como cristianos, ¿cuántos entre más tiempo pasamos con el Señor vemos más nuestra maldad de corazón? Entre más vemos su santidad, ¿cómo nos vemos nosotros? Sucios, mi hermano, pecadores, pero ¿a través de qué? De la luz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto es mentira que alguien pueda examinarse y decir, a ver, qué pecados cometí. Miren, los católicos, hermano, y todas las sectas son los más ignorantes de la palabra de Dios. No leen la palabra de Dios. Tienen una Biblia y la podrán tener grandota en su casa, pero no la leen. Y si la llegan a leer, no la entienden, porque Dios dejó ministros para enseñar la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Otro requisito es que sientan dolor. A ver, ¿cuántos creen que sienten dolor? ¿Qué hace uno que va y se confiesa? A ver, Señor, adulteré, me emborraché. ¿Qué hace después al mes siguiente? Vuelve a hacer lo mismo. ¿Por qué? No hay un dolor sincero ante Dios de haber pecado. Hay un remordimiento. Eso sí, nada más. A ver, ¿qué siente esa persona? Pero realmente no siente dolor. ¿Cuántos de aquí ya han llorado por su pecado, mi hermano? ¿Cuántos realmente han llorado cuando Dios te muestra, eres un vil? Miren, a mí, ¿sabe qué me dijo Dios cuando me alcanzó? Eres un miserable, ciego, desnudo, desventurado. Así me lo dijo. Yo caí de rodillas y empecé a gritar, perdóname, Señor, soy un pecador. ¿Qué había en mi corazón en ese momento? Había un dolor, hermano. Yo sabía en ese momento que había pecado contra Dios. Hay gente que no, hay gente que yo lo he visto que le predican a Cristo y quiere recibir a Cristo. Sí, ¿qué tengo que hacer? Nada más dile que eres pecador y ábrele tu corazón y acéptalo. Y así, Señor, soy pecador, entra en mi corazón. ¿Tú crees que en esa persona hay dolor? Así son las sectas, hermano. No tienen dolor por pecar contra Dios. Ahorita, ¿cuántos son cristianos? ¿Cuánto nos duele pecar con el Señor? Gloria a Dios. ¿De quién viene este dolor? De Dios. Él es el que produce tristeza en la persona. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice, proponerse no hacerlo más. ¿Usted cree que un católico puede ya no pecar? ¿Por qué no pueden dejar de pecar los católicos o cualquier secta? Porque son esclavos del pecado. Acuérdese, a ver, toda persona que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, ¿qué es, hermano? Es un esclavo del pecado. Aunque él le eche ganas y jure por la Virgencita y haga lo que haga, no puede dejar de pecar porque es esclavo del pecado. ¿Cómo se es libre de la esclavitud del pecado? Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Cuando tú conoces el evangelio de Cristo y le entregas tu vida al Señor Jesucristo, Él te da espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y puedes empezar a ya no ser esclavo del pecado.
Ya no eres perfecto, pero ya no practicas el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, todos esos requisitos que les piden a esta pobre gente, mi hermano, no los va a poder hacer. Por último, les piden hacer penitencia. Vean lo ridículo, ¿eh? Se van a confesar y les dicen, ahora tienes que hacer ¿qué? Penitencia para retribución por tus pecados. O sea que a ellos les dicen, bueno, ya pecaste, ahora tienes que hacer algo para que el Señor te perdone. ¿Qué tengo que hacer? 5 Padres Nuestros y 10 Aves Marías, como castigo. ¿Usted cree que con eso ya Dios me va a perdonar mis pecados, mi hermano? Ahora, ¿usted cree que orar a Dios es un castigo? Es una bendición que tenemos de poder venir y orar con Dios. Bueno, ellos así los castigan. Ahora, como son muchos tus pecados, no, tú vas a orar 30 Padres Nuestros. Es que para ellos es un sufrimiento, porque miren, ¿cuántos han visto el rosario? Es un sufrimiento, mi hermano. Ahí está hincado 2 horas. Ah, Dios te salve María. Ya las rodillas les duelen a los pobres, porque no están orando a Dios, hermano. Son repeticiones sin fruto, que nada más lo hacen para ganar el favor de Dios. ¿Usted cree que tenemos que hacer algo para que Dios perdone mis pecados? ¿Alguna obra? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y luego ellos se atreven a decir que cuando ya alguien cumplió con los 5 requisitos, el Padre tiene poder de decirle, te absuelvo de todos tus pecados. ¿Usted cree que un hombre puede perdonar pecados, mi hermano? ¿Qué dice la Escritura? Solo Dios puede perdonar pecados. A ver, ¿quién solo puede perdonar los pecados? Solo Dios, mi hermano. Y ahorita lo vamos a ver. Mire, vaya usted a Salmo 103. Si alguien de aquí no tiene la seguridad del perdón de sus pecados, que hoy Dios abra su entendimiento y pueda venir a Cristo. ¿Sabes cómo vive alguien que no está seguro de que sus pecados no han sido perdonados? Vive con un miedo, mi hermano. Y tiene miedo de que se puede ir al infierno. Lutero luchó por años, hermano. Lutero era un monje católico. Él sabía que era pecador. Y él, ¿saben qué hacía? Porque se sentía mal delante de Dios. Se estaba confesando todo el día con los curas, hermano. Pero no hallaba la paz, no hallaba la seguridad de su salvación. Se confesaba y al otro día, soy un pecador, me voy a ir al infierno. Hasta que vio a Jesucristo en la palabra. ¿Y sabes qué texto vio Lutero y le fue iluminado? Justificados pues por la fe, tienes paz para con Dios. ¿Sabes qué trae a alguien que realmente sabe que es justificado? Paz. Ya sabe que no es enemigo de Dios, sabe que Dios es su Padre, que no lo va a echar al infierno porque ya Cristo murió por sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué dice el Salmo 103? ¿A quién bendecimos? Bendice alma mía, ¿a quién? A Jehová nuestro Dios, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué? Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él, a ver, ¿quién? Él, Dios, nuestro Dios, es quien perdona. ¿Cuántas, mi hermano? Todas nuestras iniquidades. ¿Cuántas ya nos perdonó, mi hermano? Todas. El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Hacia dónde íbamos, mi hermano? Hacia el infierno, ¿verdad? El que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Quién, mi hermano? Nuestro Dios. Vamos a ver que en la Biblia sí hay ejemplos de gente que se confesaba, pero vamos a ver ante quién. Vaya usted a ver a Salmos 32. ¿Cuántos saben que David pecó? ¿Y fue con el profeta? ¿Fue con algún sacerdote de ese tiempo? ¿Con quién fue, mi hermano? Salmo 32, del 1 al 5. Vean quién es bienaventurado, mi hermano. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? ¿Cuántos son bienaventurados? ¿En verdad tienes la seguridad de que Dios ya te perdonó? Entonces tú ya no tienes miedo de que te vas a ir al infierno. ¿Tú ya no les estás echando ganas para ver si te salvas? Yo conozco mucha gente que todavía le está echando ganas a ver si se salva. Los cristianos ya no le echamos ganas.
los cristianos nos ocupamos de buscar la presencia de Dios, de leer su palabra, de servirle a Dios, porque ya somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Mire, dice ahí, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de qué. Ya nos culpa el Señor, ya no nos culpa, ¿verdad que ya no nos culpa? Y en cuyo espíritu, ¿qué dice? No hay engaño. Mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí David había pecado y no confesaba su pecado delante de Dios. Mi pecado, ¿qué después hizo David? Te declaré. ¿A quién? A Dios. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, ¿qué dijo David? Confesaré mis transgresiones. ¿A quién? A Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. A ver, ¿ante quién tenemos que venir, hermano? ¿Cuántos de los que tienen poco en venir ya hicieron esto? ¿Cuántos ya se encerraron en su cuarto así y se humillaron y ya le dijeron, Señor, yo sé que tú ya lo sabes, pero mira, yo soy así, 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 he hecho esto. Hay gente que le da vergüenza aún con Dios. Dice la Escritura que el que confiesa su pecado ante Dios y se aparta, ¿qué dice? Alcanza misericordia. Pero el que lo encubre no va a prosperar. Mientras no nos humillemos y le digamos al Señor realmente cómo somos y lo que hacemos, hermano, no hay crecimiento para una persona. No va a prosperar. Y hay gente que le da vergüenza, no le dio vergüenza para pecar, pero le da vergüenza para confesar su pecado delante de Dios. Ante Dios te tienes que desnudar, tienes que decirle todo lo que has hecho. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién otro se confesó delante de Dios? Daniel 9:4. Daniel 9:4. Y usted sí va a encontrar ejemplos en la Biblia de gente que se humillaba, pero se humillaba delante de ¿quién? De Dios. Daniel 9:4. Ya lo tenemos. Dice, y oré ¿a quién? A Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, a ver, ¿qué hizo? Hizo confesión diciendo ¿qué? Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, ¿qué le dijo? Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Sí ve a quién se dirigió Daniel? A Dios, ¿verdad? Lucas 11:1. Lucas 11:1. ¿Qué oración nos dejó nuestro Señor Jesucristo? El Padre Nuestro. ¿Y qué es lo que nos enseña el Padre Nuestro? Que al que tengo que orar es a Dios, al Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué le tenemos que orar al Padre? Mire, Lucas 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, ¿qué le pidió? Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Cómo les enseñó Cristo? Y les dijo, cuando oréis, decid, virgencita. ¿No, verdad? ¿Cómo les digo que vas a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo nuestro Dios? Santo. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, ¿dónde? Así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, ¿qué dice? Dánoslo hoy. ¿Y qué más le tenemos que pedir en la oración? Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sí está clara la escritura, mi hermano? ¿Verdad que sí hay ejemplos a quién tenemos que dirigirnos y a quién le tenemos que pedir perdón? Cuando Jesucristo dio el ejemplo del publicano, del fariseo y el publicano, ¿a quién se estaban dirigiendo los dos? Supuestamente a Dios, ¿no? Aunque el fariseo estaba orando consigo mismo, dice la escritura. Pero el publicano, ¿a quién se dirigía? A Dios. ¿Y qué le decía? Sé propicio a mí, pecador. ¿Y cómo bajó, dice la escritura, a esa persona?
justificado. Sus pecados le fueron ¿qué? Perdonados. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, a este sacramento le llaman el sacramento de la confesión o de la reconciliación, porque ellos dicen que si yo confieso mis pecados a un cura y él me absuelve de mis pecados, yo en ese momento soy reconciliado con Dios. Vaya usted a 2 de Corintios 5:17. ¿Cómo somos reconciliados con Dios, mi hermano? Si alguien de aquí no lo sabe y no tienes a Cristo, eres enemigo de Dios. ¿Qué es alguien que esté aquí que no tenga a Cristo en su vida, hermano? Es enemigo de Dios, está separado de Dios. ¿Cómo somos unidos a Dios? ¿Cómo somos reconciliados con Dios, mi hermano? ¿Nadie contesta? Por medio de Cristo, mi hermano. Por medio de Cristo, por medio de su muerte, por medio de su sangre preciosa. Ya hubo un pago por nuestros pecados, mi hermano. ¿Cuál fue ese pago? La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Mire, 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es alguien que viene a Cristo, mi hermano? Es una nueva criatura, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son como hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién, mi hermano? De Dios. ¿Por qué proviene de Dios? Porque Dios, ¿qué hizo? Nos reconcilió consigo mismo por medio de un sacramento. ¿Por medio de quién? Por Cristo. Y nos dio el misterio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo. ¿En quién? En Cristo, reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres ¿qué? Sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la. A ver, ¿cómo el hombre es reconciliado con Dios? ¿A través de un sacramento? A ver, los que tienen hijos, esto lo he enseñado y lo vuelvo a repetir, los que tienen hijos que saben que no son cristianos, ¿cómo vas a hacer que tu hijo sea reconciliado con Dios? Predicándole el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Le tienes que decir a tus hijos, aunque tú los veas muy buenos, porque hay gente que me dice, es que mis hijos son bien buenos, aunque sean buenos para ti, son enemigos de Dios. A ver, ¿qué son? No obedecen a su palabra, son desobedientes a sus padres, a las leyes y a Dios. Y se van a ir directo al infierno si no se reconcilian con Dios. ¿Y cómo proveyó Dios la reconciliación? A través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Vaya usted a Romanos 5:10. Muy importante, mi hermano. Yo recuerdo cuando me alcanzó el Señor, yo dije, no, tengo que predicarle a mi familia el evangelio. Me fui a comprar unos juegos de la palabra de Dios, hermano. Todavía lo recuerdo. Fui a una librería cristiana, compré un montón de jueguitos, pero con la palabra de Dios. ¿Y qué cree que empecé a hacer con mis hijas? Vamos a jugar, hija, vamos a jugar Memorama. ¿Y qué cree que leían cada que jugábamos? La palabra de Dios, la palabra de Dios. Después compré unas cartas de preguntas bíblicas. ¿Y a qué cree que jugábamos siempre? A ver, hija, ¿quién fue el primer hombre que creó Dios? Y al principio no sabían, pero después ya, Adán, y ya contestaban y contestaban. Y fueron siendo llenadas ¿de qué? De la palabra de Dios. Y un día, primero decían, puro templo, papá, ya no quiero ir al templo. Ahorita, gracias a Dios, ya están predicando la palabra. ¿Por qué? Porque a través de qué? De la palabra de Dios. Enséñale a tus hijos. ¿Qué les tienes que enseñar? ¿Al principio la van a querer? No, después la van a amar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo fuimos reconciliados ahí en el 10? Porque si siendo ¿qué? ¿Cuántos reconocen que éramos enemigos, hermano? ¿Pero qué fuimos? Reconciliados con Dios. ¿Por un sacramento? Por la muerte de su Hijo. Mucho más estando ya reconciliados. ¿Cuántos ya están reconciliados? Seremos salvos por su vida. ¿Sí sabes que ninguna condenación hay para los cristianos? ¿Cuánta condenación hay? Ninguna, mi hermano. En 1 de Corintios 1:21, mira, todas las sectas no entienden este texto, mi hermano. Por eso es que dicen que la salvación es por obras. Por eso es que ellos inventan su medio de salvación. ¿Cómo le agradó Dios salvar al hombre, mi hermano? 1 de Corintios 1:21.
Ahí está claro, miren, si tú quieres que tu familia sea salva, ¿qué tienes que hacer? Predícales el evangelio de Jesucristo. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, ¿cuántos saben que nuestro Dios es sabio? El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Aunque el mundo se cree sabio, no puede conocer a Dios, hermano. ¿Cómo agradó a Dios salvar a los creyentes? Dice ahí. Agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿por qué? ¿Cómo se va a ser salva la gente? Por la predicación del evangelio de Cristo. Hay gente que no puede entender esto, mi hermano. En el evangelio de Dios hay poder. A ver, ¿qué hay en el evangelio del Señor? Hay poder, mi hermano. Mira, yo lo pude ver en mí. Yo era el hombre más necio, ciego, terco, mi hermano. A mí me predicaban y no, y yo no voy a ir a tu iglesia. Cuando un día Dios en su misericordia vino el poder de Dios, hermano, abre nuestro entendimiento. A ver, ¿qué abre en nosotros? Podemos ver, hermano, que vamos en camino de condenación. Yo lo pude ver. Hay un poder de Dios. En ese momento es renovada, ¿qué? Nuestro entendimiento, mi hermano. Ya podemos conocer al Dios vivo, al Dios verdadero. Ya podemos darle gloria al verdadero Dios. Pero antes de eso, mi hermano, nos creíamos buenos, no creíamos que fuéramos tan pecadores, creíamos que nuestra familia estaba bien. Yo cuando vine a Cristo pude ver que mi matrimonio, mi hermano, ya iba rumbo a ser destruido por Satanás. Pero antes yo no lo veía. Hasta que vine a Cristo pude ver, si Cristo no me alcanza, yo ya no tuviera mujer, mis hijos quién sabe dónde estarían, porque yo iba creciendo en el pecado. No lo podía ver. Gracias a Dios, a través del poder de Dios, pude ver que yo estaba bajo la potestad del diablo. Pero en Cristo estamos en el reino de la luz, en el reino de Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿cómo se salva el hombre? A través de la predicación del evangelio. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16. Ya ahorita, mi hermano, muchas iglesias ya no creen en el evangelio. Ya meten métodos de salvación en sus... Y estamos hablando de iglesias cristianas. ¿Tú crees que necesitamos un método, mi hermano? ¿Sabes qué hacen iglesias para predicar el evangelio? Traen payasitos, hacen tardeadas, traen un artista internacional. Porque ellos, ¿en qué ignoran, hermano? A ver, ¿qué ignora todo ese tipo de personas? Miren, vamos a ver qué decía el apóstol Pablo de la palabra de Dios. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo de qué, mi hermano, del evangelio. Porque, ¿qué es el evangelio, mi hermano? Es el poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también ¿qué? Al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Tú necesitas algo más para que tu familia sea salva? ¿Necesitaremos en esta iglesia algo más que el evangelio para que la iglesia sea edificada? El evangelio es suficiente. La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en toda justicia. ¿Cuántos dicen amén? No necesitas ni aumentarle, ni inventar algo. Por eso yo aquí les digo, mira, a tus hijos ya no les estés regañe y regañe, enséñales la palabra de Dios. Mujer, ya no te enojes con tu marido, dobla rodilla y dale testimonio y háblale la palabra de Dios. Y él va, mira, a él lo va a cambiar Dios, tú no lo vas a poder cambiar nunca. ¿Cuántos aquí batallamos en el matrimonio cuando iniciamos y queríamos cambiar a nuestra pareja? ¿Cuándo lo pudimos hacer? Mi esposa hasta ahora le da gracias a Dios porque ya el Señor me cambió, porque ella me quería cambiar. ¿Cuándo cree que me iba a cambiar? Si hasta la canción dice que árbol que nace torcido, ¿qué? ¿No así dicen en el mundo? ¿Quién nos enderezó? Dios. Cuando Dios viene a tu vida, Él te cambia. ¿Tú crees que le cuesta a Dios? Hay gente que me dice, no, mi familia nunca va a ser salvo. Ay, no conoces a Dios. No lo conoces, Él es todopoderoso. Mira, cambió al apóstol Pablo, que era un asesino, que odiaba a Cristo, que odiaba a los cristianos. Así en un segundo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué hizo Pablo? Lo transformó.
Él odiaba a Cristo, después amaba a su Señor Jesucristo, amaba a sus hermanos, daba su vida por el evangelio. ¿Quién hizo eso en Pablo? El poder de Dios. Tú no digas, yo no puedo cambiar. Dile, Señor, cámbiame. Yo creo que tú eres poderoso para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vean, la Iglesia Católica ha quitado, ¿qué, mi hermano? El evangelio. Y ha puesto, ¿qué? Sacramentos. Mire, vaya usted a Lucas 7:36. Lucas 7:36. Vamos a ver aquí a dos personas, una que ya fue alcanzada por el Señor, una y otra que estaba ciega. Vamos a ver quién es el que trae convicción de pecado, mi hermano. Lucas 7:36, ¿lo tiene? Dice así, mire. Uno de los fariseos, recuerde usted que los fariseos eran un grupo religioso que creían estar bien delante de Dios, pero ¿cómo estaban? Estaban muertos, ¿se acuerda usted? Estaban muertos, estaban ciegos, así están todas las sectas. Le rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era, ¿cómo era esta mujer? ¿Y quién le dijo que era pecadora, mi hermano? El Señor, ¿quién nos muestra nuestro pecado? El Señor. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, ¿qué hizo esta mujer? Trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, de Jesucristo nuestro Señor, a sus pies, ¿qué estaba haciendo, mi hermano? ¿Quién le llevó a esa tristeza, mi hermano? El Señor. Comenzó a regar con lágrimas, ¿qué? Sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, vean cómo piensa un religioso, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es el que le toca, que es que pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro, ¿cuánto? 50. Había dos personas que debían, pero uno debía, ¿qué? Más. Y no teniendo ellos con qué pagar, vean, ni el que debía poco tenía con qué pagar. Perdonó a ambos, dice. Di pues, ¿cuál de ellos, qué? Le amará más. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó, ¿qué? Más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, ¿qué? Les son perdonados. ¿Por qué le fueron perdonados sus pecados, hermano? Porque ella reconoció que era pecadora, mi hermano. Tú lees todo el contexto. Aquí este fariseo, él reconocía que él era pecador. Él decía, no, si este fuera profeta, sabría que esa mujer es pecadora y no dejaría que lo tocara, porque los fariseos se creían muy limpios. Ellos no permitían que nadie los tocara que no fuera del pueblo de Israel. Esta mujer, hermano, fue contristada por el Espíritu Santo y supo quién era Jesucristo y lo que iba a hacer Jesucristo en la cruz. Y vino y adoró al Señor y sintió dolor por su pecado. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Tus pecados, ¿qué? Te son perdonados. ¿Por qué? Amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, ¿qué dice, mi hermano? ¿Usted cree que hay alguien que se le perdone poco? ¿Usted cree que, a ver, pregúntale al que está a tu lado, a ti cuánto te perdonaron? ¿Poco o mucho? ¿Tú de cuáles eres? Dile. ¿Usted cree que todavía hay en el cristianismo gente que diga, pues sí, Dios me perdonó, pero yo no era tan pecador? No, tú no has visto la luz. Tú no has sido expuesto al evangelio. Cuando alguien es expuesto a la luz, puede ver que es una porquería, que está sucio, que es inmundo y que por la sangre de Cristo es limpiado. ¿Cuántos dicen amén? Y ella le dijo, y a ella le dijo, ¿qué le dijo Jesucristo?
tus pecados te son perdonados. ¿Quién le perdonó los pecados? Nuestro Señor, porque Él es Dios. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero Él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Por qué le perdonó al Señor sus pecados? Porque creyó en el Señor Jesucristo. ¿Cómo son perdonados nuestros pecados, hermano? A ver. Ya hemos leído un texto, hermano, cientos de veces, pero yo creo que es necesario que lo leamos otra vez. ¿Cómo es perdonado nuestros pecados? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mire, vaya usted a verlo. Hechos 26, 18. Siempre, mi hermano, llévate la palabra en tu corazón. No vengas y oigas y después no te acuerdes. ¿Cuándo fueron perdonados nuestros pecados? Cuando creímos en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 26, 18. ¿Tú ya duermes en paz, mi hermano? Si te mueres, ¿sabes a dónde vas? ¿Tienes esa seguridad? Hechos 26, 18. Aquí está contando su historia Pablo, de cómo se le apareció el Señor Jesucristo y le mandó a predicar el Evangelio. ¿Para qué le mandó a predicar el Evangelio Cristo a Pablo? En el 18. ¿Para que abras qué? Sus ojos. ¿Qué nos abre los ojos? El Evangelio de Cristo, ¿verdad? Para que se conviertan de las tinieblas ¿a dónde? A la luz, a través del Evangelio. Y de la potestad de Satanás ¿a dónde? A Dios. ¿Y para qué más dice? Para que reciban por la fe que es en mí, en Jesucristo, ¿qué recibimos, mi hermano? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Tú ya puedes decir así firme, con convicción, de que si alguien te pregunta si eres salvo, ya puedes decir que eres salvo, porque tus pecados ¿qué? Han sido perdonados. Ninguna condenación hay para los que han creído en el Señor Jesucristo. ¿Cuánta condenación hay? Ninguna. Ya nos limpiaron. ¿Cómo nos limpiaron? Con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Vaya usted a Romanos 3:21. Aquí está claro, mi hermano, que el único que puede justificarnos es Dios. El único. Y está también bien claro que Él justifica al que es de la fe en Jesús. ¿A quién justifica Dios? Al que es de la fe en Jesús. Vamos a verlo. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios, ¿por medio de qué, mi hermano? De la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay ¿qué? No hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados a través de ¿qué? Gratuitamente. A ver, ¿cómo somos justificados? Gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. ¿Mediante qué, mi hermano? Redención habla de un pago. A mí la salvación no me costó nada. A mí me la regala el Señor. Pero a alguien sí le costó. ¿A quién le costó? A nuestro Señor Jesucristo. Le costó su vida y su sangre preciosa. Por eso dice ahí en el 24, mediante la redención, el rescate, el pago por nuestro rescate, ¿que es en quién? Mira, imagínate quitar esto y decir, bueno, mira, ahora ya con que hagas esto te salvas. No, mi hermano, yo tengo que entender que Cristo sufrió mi castigo. A ver, ¿qué tengo que entender? Cristo sufrió mi castigo y que nunca se me olvide. ¿Por qué soy salvo? Porque mi Señor sufrió mi castigo, sufrió mis dolores. En Él fue cargado el pecado de todos nosotros. Porque el pecado tenía que recibir su pago. Dios no nos podía perdonar nada más así, te perdono y ya, no. Alguien tuvo que pagar nuestros pecados y se llama nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió por nosotros. Por eso, hermano, nos duele cuando pecamos, porque ya Él sufrió por nuestro castigo. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice ahí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿en dónde, mi hermano? ¿Dónde está toda nuestra confianza, mi hermano? En su sacrificio, en el nuevo pacto que habla de su sangre derramada, ¿para qué? Para perdón de nuestros
pecados, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados ¿qué? Pasados. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Ponga atención ahí. A fin de que Él sea el justo y el que justifica. ¿Quién justifica a Dios? ¿A quién justifica a Dios? Al que es de la fe de Jesús. ¿A quién justifica a Dios, mi hermano? Al que es de la fe en Jesús. Vaya usted a primera de Juan 4:9. Me tiene que quedar bien claro, mi hermano. Si mis pecados fueron perdonados fue por el amor de Dios. Y ese amor se mostró que Él dio a su Hijo santo, a su Hijo amado. Lo dio para que a través de que Él llevase nuestros pecados y sufriese por nosotros, ahora tengamos nosotros la salvación, mi hermano. Primera de Juan 4:9-10. Dile que está a tu lado. ¿Quieres ver cómo Dios te amó y te sigue amando? En esto se mostró que, mi hermano, el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo se mostró? En que Dios envió ¿a quién? A su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué lo envió? Para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿A quién castigó el Señor? A su Hijo. ¿A quién tenía que castigar? A nosotros. ¿Pero qué hizo Dios, mi hermano? Isaías 53:6. Isaías 53:6. ¿Y merecíamos esto, mi hermano? ¿Éramos merecedores de esto nosotros? ¿Éramos merecedores? No, mi hermano. ¿De qué éramos merecedores nosotros? De la muerte. Miren, ¿qué hizo Dios, mi hermano? Nos tiene que quedar bien claro. Isaías 53:6. Todos nosotros, ¿quiénes? Todos, ¿qué hicimos? Nos descarriamos como ovejas. Cada cual, ¿qué hicimos? Se apartó por su camino. ¿Te acuerdas cuando decías que era tu vida? ¿Te acuerdas cuando alguien te decía, es mi vida, no te metas? ¿Te acuerdas? Bueno, íbamos rumbo a la condenación, ¿verdad? ¿Qué hizo nuestro Dios? Mas Jehová cargó en Él. ¿En quién cargó, mi hermano? En Cristo, nuestro Señor. ¿Qué cargó en Cristo, su Hijo amado? El pecado de todos nosotros. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo en el 4? Ciertamente llevó el ¿qué? Nuestras enfermedades. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué fue molido? A ver, ¿cuántos entendemos esto? A ver, dile que está a tu lado. Si estás entendiendo que por tu adulterio, tus fornicaciones, tus borracheras, Cristo padeció en la cruz, ¿sí lo estás entendiendo? Porque mira, no caigamos en ese círculo vicioso como los católicos. Venimos, Padre, perdóname, he pecado en esto. Salimos de aquí y seguimos viviendo igual. Que no se nos olvide que el perdón de nuestros pecados le costó la sangre, la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos en amén? Otra vez el 5. Mas el herido fue ¿por qué? Nuestras rebeliones. Molido ¿por qué fue? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, para que nosotros ahora tengamos ya paz para con Dios, fue ¿sobre quién? Sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo estamos ya, mi hermano? Curados, ya perdonados. 7. Bueno, el 6 otra vez. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él, nuestro Señor, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado, ¿a dónde fue llevado nuestro Señor? Al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿qué hizo nuestro Señor? Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte,
aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso, ¿qué quiso? Quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué pasará? Verá linaje. ¿Cuántos saben que somos su linaje, mi hermano? Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Aquí está el fruto, mi Señor Jesucristo. Y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo ¿a cuántos? A muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, dice Dios, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado ¿por quién? Por los transgresores. Hasta aquí, ¿a cuánto les queda claro por qué Dios nos perdonó? Porque ya hubo uno que llevó nuestro castigo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿en dónde tenemos que gloriarnos? ¿En algo que nosotros hagamos o en la cruz de Cristo? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Diga, por su sangre preciosa. ¿Qué nos lavó de nuestros pecados? Dice Apocalipsis. La sangre de Cristo. Vamos a verlo. Apocalipsis ya 1, 4, 5. Si tiene calor puede prender ahí los ventiladores, hermano. No se me duerma. Apocalipsis 1, 4, 5, ¿lo tiene? Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué nos lavó de nuestros pecados? Su sangre preciosa. Porque escrito está que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Él tuvo que derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Primera de Pedro 1:18 dice que somos rescatados por cosas que fuimos rescatados no por cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha. Primera de Pedro 1:18. ¿Ya lo tiene? Dice, sabiendo, ¿qué sabemos, mi hermano? Que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, ¿verdad que no? No con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa ¿de quién? De Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado ¿desde cuándo, mi hermano? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿dónde? En Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia ¿qué? A la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Hasta aquí cuánto nos quedó claro cómo nos perdona el Señor nuestros pecados, mi hermano? Amén. Entonces, ¿quién nos puede condenar? Vaya usted a Romanos 8:30. ¿Quién nos puede condenar, mi hermano? La Iglesia Católica dice que nosotros, hermano, somos hermanos separados porque no tomamos los sacramentos que ellos imparten. Sí nos llaman hermanos, pero nos dicen que somos separados. Ayer estaba yo escuchando a un predicador católico. Él decía que si alguien no va con el cura a confesar sus pecados, va a ir al purgatorio. Así dice él, porque ellos también creen que hay purgatorio. No hay purgatorio, mi hermano. Está establecido para los hombres que mueres una sola vez y vas al juicio. A ver, ¿qué está establecido para el hombre? Mueres y vas al juicio. El que creyó se salvó y el que no creyó se condenó. Lo dice Juan 3, de 16 en adelante. ¿Cuántos en amén? Entonces, miren lo que dice aquí Romanos 8:30. Yo tengo que vivir ya con esta convicción, hermano, para dormir tranquilo todos los días de mi vida.
Romanos 8:30. Y a los que predestinó, ¿cuántos saben que somos predestinados? ¿Qué hizo Dios con sus predestinados? A estos también, ¿qué hizo? Llamó. Y a los que llamó, a estos, ¿qué hizo Dios? Los justificó. Y a los que justificó, a estos también se le perdieron. ¿No? ¿Qué hizo con los que ya nos justificó? También ya nos glorificó. Dile que está a tu lado, si ya te justificaron, está garantizada tu glorificación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está garantizada o no? ¿Qué pues diremos a esto? Dice el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, hermano, aunque las sectas, ¿qué? Estén contra nosotros. ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio, ¿qué? Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? A ver, ¿quién nos puede acusar? Dios es el que, ¿qué? Justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está, ¿dónde, mi hermano? A la diestra de Dios. ¿Qué está haciendo? El que también intercede por nosotros. ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo ahorita? ¿Qué dice la primera carta de Juan, el capítulo 2? Hijitos, si alguno llega a pecar, ¿qué dice? Vaya con el cura. Vamos a leerlo y con ese cerramos. Primera de Juan, capítulo 2. Con este texto cerramos. ¿A quién tenemos por abogado allá junto al Padre, mi hermano? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya lo tenemos? Primera de Juan, capítulo 2. Ya con este texto nos vamos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que, ¿qué? Para que no pequéis. ¿Verdad que el Señor quiere que no pequemos? Él quiere que seamos, ¿qué? Santos, ¿verdad? Y si alguno hubiere pecado, ¿cuántos saben que sí llegamos a pecar? ¿Pero qué tenemos? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién, mi hermano? A Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero todos los que creen. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado, es necesario creer al Evangelio del Señor Jesucristo. La religión no salva, tus obras no te salvan, el que te salva se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, vamos a ponernos a cuentas, pero con Dios. No necesitamos hombre, necesitamos nada más a nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, te damos a ti toda la gloria, mi Señor Jesucristo. Solo a ti te adoraremos y solo a ti te serviremos, Señor, porque solo tú eres Dios. Tú eres nuestro único y suficiente Salvador, mi Señor Jesús. Vivimos confiados, Padre. Desde que tú nos alcanzaste, mi Señor, hemos tenido tu paz, hemos tenido la fe, la seguridad de que somos salvos, Señor. No por nuestras obras, sino por tu sacrificio, mi Señor Jesús, por tu sangre preciosa, por lo que tú padeciste en la cruz, porque tú llevaste nuestro castigo, Señor, tú sufriste nuestros dolores. Desde ese día vivimos, Padre, con tu paz, vivimos seguros, porque entendemos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Padre, sabemos que no hay pecado ya que nos pueda condenar, porque un cristiano ya no practica el pecado y ya no desea pecar, aunque muchas veces pecamos, Señor. Perdónanos, Padre, todas las veces que te ofendemos, Señor, no amándonos, no dándonos por el prójimo, no obedeciendo a tu palabra, Señor. Perdónanos. Tú conoces la condición de la iglesia. Tú sabes cómo vivimos, Señor. Tú sabes qué pensamos y qué maquinamos. Perdona todo pecado de tu iglesia, Padre. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y tu iglesia dice: amén. Den un aplauso al Señor.